Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Dejamos una pregunta en el aire, licenciado, antes de la pausa. Y es bueno ahora contextualizar con relación a este tema. Porque es simple. Cuando usted dice que un padre tuvo varios hijos con varias mujeres y hizo un acto de donación, que bien puede ser entre vivo o testamentario. Exactamente. A título universal, probablemente a un hijo, habiendo más. Sí. En ese caso entran las colaciones de nuevo, porque es que si la donación sea entre vivo o sea testamentaria a un hijo, independientemente que sea de otras mujeres, pero si se puede demostrar que son hijos del mismo tronco, es decir, del mismo padre que falleció, necesariamente ese patrimonio que se entregó a título universal debe ser colacionado. Sí. Colacionar significa traer al patrimonio de todos, porque aquellos que también son herederos podrán reclamar la parte que le corresponde legalmente, es decir, la parte alicuota que como coheredero le corresponde, y el que la tenga debe entregar. Que no lo quiera hacer voluntariamente, porque en esos casos hay que irse a los tribunales, y el tribunal tiene que determinar que ciertamente ese hijo recibió esos bienes de su padre habiendo 2 o 3 hijos más. Sí. Y hay que entregarle lo de ellos, porque no hay uno que esté por encima de ningún otro. Exactamente. Eso es así. Sí. Hablemos de los tipos de partición. Este es un tema interesante, porque podría ser que todos los hermanos se pongan de acuerdo, no, pues mira, vamos a hacer esta partición. Entonces ya eso, ahí no hay litigio y el proceso es más ligero. Hablemos de los tipos de partición. Si desean hacerla de manera amigable, mutuo acuerdo, sería lo mejor. Sí. Porque es que si todos son coherederos, ir a la justicia sería perder tiempo sin necesidad, porque no van a ser propiamente unos demandantes y otros demandados, son todos copropietarios en sus condiciones de coheredero. Entonces, puede ser que la ventaja que tengan los que tienen la posesión de los bienes, sacar beneficios, mientras que los que no la tienen la posesión o parte de esos bienes, esperar hasta que el que es rico le dé la gana, la santa gana, de entregarle quizás al más necesitado, que probablemente tiene que estar a grito, porque probablemente hay un hijo que es pudiente, otro que no, porque recibió todo y el otro no recibió nada. Entonces, el acceso a la justicia le va a ser más fácil a uno que a otro. Sí. Pero el rico puede buscar su abogado y el pobre también. Pero donde ellos se unen es que son hijos del mismo hombre. Y pueden demandar, demostrar la calidad requerida, accionar en justicia si amigablemente no se puede, porque el dinero separa. Fíjese bien, el dinero nunca ha unido a nadie. No, desde que fallece una persona que tiene intereses. Si usted quiere saber si un hermano es hermano de otro, que se conviertan en coherederos. Inmediatamente. Para que usted vea cómo uno no conoce al otro. Dice, no, usted no es hijo de mi papá. O un solo lo quiere todo. Probablemente el que menos, el más rechazado, probablemente es el que más se parecía al viejo. Sí. Pero ellos no entienden eso. Pero hay uno que lo quiere todo. Siempre es así, porque hay un egoísmo que se produce y entonces se dividen totalmente, están divididos, no se saludan, no se hablan, no se tratan, no se conocen. Entonces, hablemos de ese procedimiento que se da, en ese proceso de partición amigable, pues yo entiendo que debe recorrer trámites similares, aunque más cortos, por ejemplo, pago de impuestos sucesorales, homologar un acto de partición. Toda sucesión, previo a la partición, debe estar sometida a una liquidación de la Dirección General de Impuestos Internos. Correcto. Y para ello va a haber la necesidad de llevar un acta de función que pruebe el fallecimiento de la persona de quien se deriva todo ese patrimonio. ¿Y la determinación? Hay que hacer un acto de determinación, hay que llenar unos formularios, hay que llevar actas de nacimiento, hay que llevar copias de cédula, hay que hacer un proceso de liquidación y luego que se le cree que se haga la liquidación y se genere un pliego de condiciones y que se le notifique y que se paguen los impuestos sucesorales, pues que creo que hay una ley por ahí que recientemente que habla de la exoneración del pago sucesoral. Hay una ley por ahí. Pero en el caso de bienes sucesorales. De inmuebles. Sí, hay una ley por ahí que cursa por ahí, creo que se aprobó en primera lectura
Todavía no está en ejecución, porque hasta ahora a todo el mundo le están Lo cobrando. están aplicando a los fondos de pensiones. Sí, sí, le eso están sí. cobrando todavía Sí. el 3%. Exacto. En otros casos cobran el 27%, dependiendo del tiempo que tengan. Porque hay una ley ahí, la ley 2569, habla regula el pago de esos impuestos, pero creo que hay una ley por ahí que luego la vamos a buscar, que va a exonerar oportunamente el pago de esas sucesiones. Pero una vez cumplida esa parte de la liquidación impositiva, pues entonces hay que ese acto de partición, de determinación de heredero y partición amigable, debe ser homologado ante un tribunal. Si se trata de No, pero bienes ¿un tribunal inmuebles, cuál? bueno, Ok, si son ok, bienes ok. inmuebles, porque Allá. hay que ver. Perfecto. Si son bienes inmuebles y son registrados, lo más normal es que se lleve a la jurisdicción inmobiliaria Sí. de manera amigable. Y para ello hay que llevar las documentaciones que requieran con todo lo que tiene que ver con la afiliación. A los fines de homologar. Sí, a los fines de homologar y los actos y todo, para que entonces esa homologación genere entonces nuevos documentos que generen la propiedad de todos esos coherederos. Sí. Eso es así, no es más de... Ahora, usted me puede preguntar, ¿y cuáles serían los tipos de partición? Bueno, puede ser en numerario, Sí. puede ser, en el caso de lo amigable, si se le tasa y se le da un valor, puede ser en naturaleza, cuando es de cómoda división, porque si son 3 casas y son 3 hijos, y ellos deciden hacer la partición y cada uno recibir una, pues amigablemente y se da más fácil, Sí. y es en naturaleza. Pero si es forzosa, porque probablemente no se llegaron a acuerdo y hay que ir a los tribunales, pues entonces habría que concluir con alguna acción en partición contenciosa y litigiosa, y necesariamente el tribunal tendrá que decidir de si hacerlo de forma en naturaleza o en numerario, y lo de numerario es porque hay que tasar, hay que ponerle un valor, que lo bien lo puede hacer el mismo juez que se autocomisiona, y puede también designarse un notario público Sí. para también. que haga la certificación El levantamiento. de las Sí, operaciones que tiene que ver con esa partición. Exacto. Yo entendía que inmediatamente usted deposita todos los documentos en la Dirección General de Impuestos Internos, la misma dependencia, Impuestos Internos, le da el proceso de partición, le da la división en lotes de esa. No lo hace, No lo hacen. no lo hace, porque como la Dirección General de Impuestos Internos no es un tribunal, Sí. y lo único que se ocupa es de cobrar los impuestos relacionados con la parte fiscal que genera esa sucesoral, pues es así, con las exoneraciones que envuelva, porque también si usted puede probar que hay algunas exenciones, como los asuntos funerales y otras cosas, pues ellos lo hacen, pero lo hacen la liquidación, y entiendo yo que eso se toma unos 2 meses a 3, Sí, más o menos. Correcto. Entonces, nos corresponde abordar un poco la parte litigiosa ya, cuando se llega a ese acuerdo amigable. Es precedente la demanda en partición, Sí. procede la demanda en partición. Sí. Hablemos de Bueno, ese procedimiento. el 57 Sí, sí. de la ley 108 establece que cuando la demanda en partición se interpone por ante la jurisdicción inmobiliaria, la determinación de heredero y partición, bueno, es de su competencia. Sí. Es de su competencia. Ahora bien, si envuelve bienes muebles, además de los inmuebles, pues entonces tendrían que irse por ante la jurisdicción ordinaria, porque la jurisdicción inmobiliaria no tiene que ver con partición de bienes muebles. No. Entonces, hacerlo junto todo le quita la competencia al Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria, y automáticamente debe apoderarse entonces el juez de lo civil, porque usted está solicitando una partición de bienes muebles e inmuebles. Ahora, si usted hace una distribución y dice, no, con relación a los bienes inmuebles no vamos por aquí, con relación a los bienes muebles no vamos por aquí, entonces creo que se procede, aunque con relación a bienes muebles en ocasiones se hace de manera amigable. Sí. Porque que hay 20 vacas, por ejemplo, y son 10 hermanos, bueno, que se repartan cada uno esas 20 vacas, ¿verdad que sí? Y eso es así, pero si en el caso hipotético son otros tipos de bienes, vehículos, cosas así, enseres del hogar, pues mayormente esos casos no envuelven tanta dificultad, porque casi nunca, a no ser que la persona tenga una necesidad extrema, pero dígame usted, litigar por una nevera, por un televisor, A por veces, un radio. a veces
incluyen en el acto de partición los muebles de la residencia conyugal del de Cuyo. Sí, pero eso tiene que ver más con aspectos sentimentales, porque a veces Sí. hay unos muebles que se los regaló una abuela. Sí. Y esos muebles él lo quería, y hubo una de las mujeres, de uno de los hijos que Sí. se la llevó. Entonces quieren traer eso atrás. Y no, vamos a partir, porque esos muebles de caoba, por cierto, porque siempre son de caoba. ¿Usted se imagina el closet del abuelo? No, es que son unos closets de roble, un closet de roble. Óigame, un closet. O caoba. Y uno de caoba. Pero y aquella repisa de cedro. Sí. Ay. Entonces, esa es la situación. Sí. Sin contar con el televisor de 55 pulgadas. Blanco y negro. Blanco y negro, porque era del viejo aquel. Sí, esas son las situaciones que se dan en esos procesos de partición. Y a veces no contamos que en el proceso de partición ya se ha distraído una parte importante de los bienes porque el más vivo comienza a vender, a ocultar y a distraer. Y llega el momento entonces que vamos a partir lo que quedó, pero hay una masa de pasivos que fue generada, Sí. porque los más vivos vendieron una parte de Ahora, los bienes. donde se hace Sí. mayúsculo el problema Sí. es que hay fincas arroceras. Sí, Esas fincas arroceras que tienen 400 tareas y que generan un dineral, e inclusive hasta una o dos avionetas mojan Sí. la tierra, y hay dos o tres que se encargan de administrar eso, que dicho sea de paso, tienen contrato con algunas compañías de fertilizantes, tienen también préstamos con agricultura y con otras instituciones del Estado, y ellos dominan todo. Pero yo creo que sí, que independientemente de eso, los tribunales pueden decidir quién tenga la calidad para heredar. vamos a la pausa. Regresamos en breve. Realidad en contexto.